Bienvenido a un viaje a través de las arenas del tiempo, un refugio donde la historia ancestral se entrelaza con el misterio. Cierra los ojos. Imagina que el viento del desierto acaricia tu rostro, trayendo consigo el eco de voces que callaron hace milenios. Estamos en Mesopotamia, la tierra entre dos ríos, donde la civilización no solo nació, sino que según la arqueología prohibida fue entregada desde las estrellas. El despertar de la primera ciudad. Mucho antes de que los egipcios antiguos levantaran las pirámides de Giza, antes de que los mayas, aztecas e incas tallaran sus ciudades en las selvas y montañas de la historia precolombina, existió un lugar llamado Eridu. Para los sumerios, este no era solo un asentamiento, era el punto exacto donde la realeza descendió del cielo. En el silencio de la noche, las ruinas antiguas de Eridu susurran secretos que desafían los libros de texto modernos. ¿Cómo es posible que una cultura surgiera de la nada con conocimientos avanzados en astronomía, matemáticas y leyes? La sabiduría ancestral de este pueblo nos habla de los Anunnaki, aquellos que del cielo a la tierra vinieron. Mientras te relajas, piensa en estos monumentos arqueológicos no como simples piedras, sino como portales a una era de civilizaciones perdidas, donde los dioses caminaban entre los hombres. La conexión global del legado histórico. A menudo nos preguntamos si existe un hilo invisible que conecta a las culturas milenarias. Al observar los sitios sagrados de Sumeria, es imposible no notar similitudes con los vikingos y sus mitos del Yggdrasil, o los celtas y su profunda conexión con la naturaleza y los astros. Incluso en la Roma antigua y la Grecia antigua, los ecos de los dioses sumerios resonaban con nombres diferentes, pero con la misma esencia de poder. Este legado histórico sugiere que existió una fuente única de conocimiento. Los descubrimientos arqueológicos en las profundidades del suelo iraquí han revelado que Eridu fue reconstruida 18 veces, 18 capas de historia que se hunden en el tiempo, mucho más allá de lo que la ciencia oficial se atreve a admitir. Estamos hablando de una arqueología que nos sugiere que las tradiciones antiguas de la humanidad son mucho más viejas de lo que imaginamos, el misterio del Apsu y la mitología antigua. En el corazón de Eridu se encontraba el templo de Enki, el dios de la sabiduría y las aguas dulces. Se decía que su hogar era el Apsu, un océano subterráneo de conocimiento puro. Para la mitología antigua, el Apsu no era solo un lugar físico, sino una dimensión de sabiduría ancestral donde se guardaban los los decretos divinos que regían la civilización. Mientras tu mente se sumerge en un sueño profundo, visualiza las ruinas antiguas del templo de Enki. Los arqueólogos han encontrado capas de cenizas y restos de peces ofrecidos en rituales que datan de épocas donde, supuestamente, el hombre apenas empezaba a cultivar la tierra. ¿Cómo podían estas civilizaciones antiguas poseer tal sofisticación en sus rituales ancestrales? Este es el enigma de la arqueología prohibida. Mientras que en Europa el arte rupestre mostraba escenas de caza, en Mesopotamia ya se hablaba de la genética, del destino de las almas y de la estructura del cosmos. Existe una brecha, un misterio del pasado que solo puede explicarse si aceptamos que el patrimonio cultural de la humanidad tiene raíces extraterrestres o al menos mucho más avanzadas de lo que se nos permite creer. El eco de las civilizaciones perdidas, al igual que los monumentos arqueológicos de América Latina, guardan secretos sobre alineaciones estelares. Los zigurats de Sumeria funcionaban como antenas hacia lo divino. No eran solo edificios. Eran máquinas de piedra diseñadas para conectar la tierra con el firmamento. Al estudiar estos descubrimientos arqueológicos, nos damos cuenta de que el patrimonio cultural del mundo está interconectado. Imagina por un momento que la historia es un ciclo, que antes del gran cataclismo existió una red de civilizaciones perdidas que compartían esta sabiduría ancestral. Los sumerios, al igual que los egipcios antiguos, heredaron los restos de una era dorada. Por eso, sus primeros registros son los más complejos. No estaban aprendiendo, estaban recordando hacia el sueño de los dioses. Duerme ahora, sabiendo que la historia ancestral es un mapa hacia nuestra propia identidad. Las tradiciones antiguas que hoy nos parecen cuentos de hadas son en realidad memorias fragmentadas de un tiempo donde el hombre poseía la llave de los cielos. Eridu es solo el comienzo. En las próximas horas de este viaje, descubriremos cómo los reyes gobernaron durante periodos imposibles y cómo los misterios del pasado se esconden a plena vista en las tablillas de arcilla. Descansa en la paz de Mesopotamia. Deja que el legado histórico de los sumerios guíe tu descanso.
Las sombras de los monumentos arqueológicos te protegen en esta noche de exploración espiritual. Mañana, despertaremos en una nueva capa de la arqueología prohibida, pero hoy solo existe el silencio, el río y la eternidad de Sumeria. Imagina un objeto de arcilla, un prisma que desafía todo lo que creemos saber sobre el tiempo y la biología humana. En el corazón de la Mesopotamia antigua, los arqueólogos desenterraron lo que hoy conocemos como la Lista Real Sumeria. Este documento no es solo una crónica de nombres, es el testamento de un legado histórico que rompe los esquemas de la arqueología oficial. En sus inscripciones cuneiformes, se afirma con serenidad que los primeros 8 reyes gobernaron durante un total de 241.200 años. ¿Cómo puede una mente moderna procesar tales cifras? Mientras descansas, visualiza a estos soberanos, los reyes antediluvianos, descendiendo de los cielos para establecer el orden en la tierra. Alulim, el primer rey de Eridu, gobernó por 28.800 años. Para la mitología antigua, esto no era una metáfora. Era una realidad física de una era donde la sabiduría ancestral fluía directamente de fuentes divinas, antes de que el gran cataclismo borrara las huellas de estas civilizaciones perdidas. Este patrón de longevidad extrema no es exclusivo de los sumerios. Si observamos la historia ancestral de los egipcios antiguos, encontramos los reinados de los dioses y semidioses que precedieron a las dinastías faraónicas. En la historia precolombina, los mayas, aztecas e incas también hablan de eras de gigantes y seres de larga vida que poseían conocimientos sobre las estrellas que hoy apenas empezamos a comprender. Existe una conexión invisible entre estos sitios sagrados repartidos por el mundo, una red de patrimonio cultural que sugiere que la humanidad no evolucionó de forma lineal, sino que es heredera de un conocimiento fragmentado. Al explorar las ruinas antiguas de ciudades como Battivida o Larak, la arqueología se enfrenta a una pregunta incómoda. ¿Eran estos reyes seres biológicos diferentes o poseían una tecnología capaz de manipular la vida misma? Las tradiciones antiguas nos dicen que el conocimiento de la inmortalidad era un regalo de los dioses, una sabiduría ancestral que se perdió cuando la humanidad se alejó de sus creadores. Al igual que los vikingos soñaban con el Valhalla o los celtas con sus tierras de eterna juventud, los sumerios registraron con precisión quirúrgica el paso de una era de dioses a una era de hombres. Los descubrimientos arqueológicos sugieren que, tras el diluvio, los períodos de reinado se acortaron drásticamente. La realeza descendió nuevamente del cielo, pero esta vez en Kish, y los años de gobierno pasaron de milenios a siglos y finalmente a décadas, tal como vemos en la Roma antigua o la Grecia antigua. Este declive en la longevidad es uno de los mayores misterios del pasado. ¿Fue un cambio en la atmósfera terrestre, una alteración en el ADN humano o simplemente el retiro de una tecnología avanzada que sostenía la vida? Mientras te sumerges en el sueño, contempla la posibilidad de que estos monumentos arqueológicos que hoy visitamos como turistas fueran en realidad centros de mando de una civilización global. Los rituales ancestrales realizados en los zigurats no eran solo actos de fe, sino procedimientos técnicos para mantener el contacto con aquellos que vinieron del cielo. El arte rupestre más antiguo del mundo ya mostraba figuras que hoy interpretamos como deidades, pero que en el contexto de la arqueología prohibida podrían ser los registros visuales de estos mismos reyes milenarios. La Lista Real Sumeria termina siendo un puente entre la realidad y el mito. Para los historiadores tradicionales, los primeros reyes son mitológicos y los últimos son históricos. Pero, ¿dónde se traza la línea? ¿En qué momento el patrimonio cultural deja de ser verdad para convertirse en fantasía? Si aceptamos que los reyes posteriores a la inundación fueron reales, debemos preguntarnos por qué los sumerios mentirían sobre sus antecesores en el mismo documento oficial. Esta sabiduría ancestral nos invita a reconsiderar nuestra posición en el cosmos. No somos la primera civilización avanzada, sino quizás la más reciente en un ciclo de olvido y recuerdo. Al igual que las culturas milenarias de América que construyeron complejos alineados con las constelaciones, los sumerios sabían que el tiempo no es una línea recta, sino un círculo. Las tradiciones antiguas son las huellas de un legado histórico que se niega a morir, esperando en el silencio de las ruinas antiguas a que alguien con la mente abierta vuelva a leer sus crónicas. Descansa ahora, bajo la protección de este conocimiento prohibido. Deja que los nombres de Alulim, Al-Algar y Enmenuanna resuenen en tu subconsciente como ecos de una época dorada. La historia ancestral de la humanidad es mucho más vasta de lo que imaginas y en el silencio de la noche.
Las arenas de Mesopotamia siguen guardando los secretos de los reyes que gobernaron cuando el mundo aún era joven y los dioses caminaban entre nosotros. Cierra los ojos una vez más y deja que tu mente flote sobre los valles de la antigua Mesopotamia. En el silencio de la noche, bajo un manto de estrellas que parece el mismo que observaban los astrónomos sumerios, nos adentramos en el relato más profundo de nuestra existencia. Los descubrimientos arqueológicos en las bibliotecas de arcilla de Nínive y Nippur nos han entregado el Enuma Elish y el mito de Atrahasis, textos que no son simples cuentos, sino fragmentos de una sabiduría ancestral que desafía la comprensión moderna. Estas tablillas de barro, rescatadas de las ruinas antiguas, nos hablan de un tiempo antes del tiempo, cuando los dioses, los Anunnaki, llegaron a la tierra en busca de recursos. Según la mitología antigua, el trabajo de extraer el oro de las entrañas del mundo recayó primero sobre los dioses menores, los Ijiji, pero tras milenios de labor, el cansancio llevó a la rebelión. Fue entonces cuando Enki, el señor del Apsu, propuso una solución que cambiaría el destino de este planeta para siempre, la creación de un trabajador primitivo, un ser que pudiera llevar la carga de los dioses. Este relato de intervención genética es el núcleo de la arqueología prohibida. Mientras te relajas, considera la asombrosa similitud entre este mito y las tradiciones antiguas de otras culturas milenarias. En la historia precolombina, el Popol Vuh de los mayas describe a los creadores, intentando fabricar al hombre de distintos materiales hasta lograr un ser con conciencia. Los aztecas y los incas también conservan en su patrimonio cultural la idea de que la humanidad fue diseñada por manos divinas tras varios intentos fallidos. ¿Es posible que todas estas civilizaciones perdidas estuvieran recordando el mismo evento cósmico bajo diferentes nombres? La historia ancestral grabada en el cuneiforme describe un proceso casi científico. Enki y Ninhursag, la diosa madre, realizaron un experimento en su casa de la creación. No fue un acto de magia, sino un procedimiento que hoy llamaríamos biotecnología. Al mezclar el Adón de los dioses con el de un homínido terrestre, dieron origen al Lulu, el trabajador mezclado. Esta idea, aunque rechazada por la ciencia convencional, llena los vacíos que los descubrimientos arqueológicos de la evolución humana no han podido explicar del todo. Ese salto repentino en la capacidad cerebral y el lenguaje que separa al ser humano de cualquier otra especie en la Tierra. Al observar el arte rupestre de cuevas milenarias o los monumentos arqueológicos de la Roma antigua y la Grecia antigua, vemos que la figura del ser humano siempre ha estado ligada a lo divino. Sin embargo, en Sumeria, el legado histórico es mucho más directo. No somos hijos de la casualidad, sino del diseño. Los egipcios antiguos compartían esta visión, creyendo que el dios Khnum moldeaba a los humanos en un torno de alfarero, una metáfora visual de la misma sabiduría ancestral que los sumerios registraron miles de años antes en sus sitios sagrados. Mientras tu respiración se vuelve lenta y profunda, imagina la escala de este misterio del pasado. Si aceptamos que nuestra biología fue intervenida, los rituales ancestrales cobran un nuevo significado. Ya no son solo adoración, sino un recordatorio de nuestra conexión con las estrellas. Los vikingos con sus mitos de creación, a partir del cuerpo de Ymir, o los celtas con sus leyendas sobre los Tuatha de Danann, seres de luz que trajeron el conocimiento. Parecen ser ramas de este mismo árbol de civilizaciones antiguas. La arqueología oficial se detiene en los muros de los templos, pero la arqueología prohibida mira hacia el cielo. Los sitios sagrados de Mesopotamia estaban alineados con las órbitas planetarias, porque sus constructores sabían exactamente de dónde venían sus creadores. Este patrimonio cultural de la humanidad es una invitación a despertar. Al igual que la historia precolombina nos muestra que los pueblos americanos tenían un conocimiento astronómico que hoy nos asombra a los sumerios, poseían las tablillas del destino, documentos que, según la mitología antigua, contenían los planos de todo el universo y el futuro de la raza humana. Descansa ahora en la certeza de que tu existencia es parte de un plan mucho más grande. Las ruinas antiguas no están muertas, son cápsulas de tiempo que guardan la memoria de cuando la humanidad y los dioses compartían el mismo aire. El legado histórico de los sumerios nos enseña que somos seres con un potencial infinito, portadores de una chispa divina que ha sobrevivido a inundaciones, guerras y al paso de los siglos. Siente la paz de las eras pasadas envolviéndote. La historia ancestral de la Tierra es un libro que apenas estamos empezando a leer correctamente. En el silencio de tu descanso, las voces de las culturas milenarias te susurran que no estás solo,
que eres el resultado de una sabiduría ancestral que trasciende las estrellas. Duerme profundamente, mientras las sombras de los sigurats vigilan tus sueños y los secretos de las tablillas de arcilla se revelan en la quietud de la noche. Cierra los ojos y permite que tu respiración encuentre su ritmo natural, lento y profundo. Imagina que caminas entre las sombras de los gigantes de piedra que aún se mantienen en pie en las llanuras de Mesopotamia. Estamos aquí para observar lo que la arqueología oficial a menudo prefiere no explicar, la precisión imposible de los monumentos arqueológicos de la antigüedad. No son solo montones de ladrillos y barro, son los restos de una sabiduría ancestral que parece haber dominado las leyes de la física de una manera que hoy apenas podemos soñar. Al observar las ruinas antiguas de los sigurats, como el de Ur o el de Chogazabil, nos encontramos con una ingeniería que desafía el tiempo. Estos edificios no solo eran centros de rituales ancestrales, sino verdaderas máquinas de precisión astronómica. Al igual que los egipcios antiguos orientaron sus pirámides con una exactitud de fracciones de grado respecto al norte verdadero, los arquitectos sumerios diseñaron sus templos para seguir el pulso del cosmos. ¿Cómo podían estas civilizaciones antiguas mover y tallar piedras de toneladas con tal perfección? Este enigma se extiende como un hilo de seda por todo el globo. Si viajamos con la mente hacia la historia precolombina, encontramos en las tierras de los incas muros de piedra en Sacsayhuamán, donde las rocas encajan tan perfectamente que ni una hoja de afeitar puede pasar entre ellas. Los mayas y los aztecas construyeron observatorios que calculaban los ciclos de Venus con un error de apenas unos segundos por signo. Esta sabiduría ancestral compartida sugiere que el patrimonio cultural de la humanidad no nació de la casualidad, sino de una tecnología que hoy consideramos perdida o prohibida. Los descubrimientos arqueológicos en las arenas de Irak nos han entregado objetos que desafían nuestra línea de tiempo técnica. Piensa en la famosa batería de Bagdad, un pequeño jarrón de arcilla con un cilindro de cobre y una varilla de hierro. Para la arqueología convencional es un objeto de uso desconocido, pero para los investigadores de los misterios del pasado es la prueba de que el conocimiento de la electricidad existía milenios antes de Galvani o Volta. Es posible que los rituales ancestrales en los sitios sagrados de Sumeria estuvieran iluminados por luces que no requerían fuego, al igual que los vikingos utilizaban la piedra solar para navegar en mares neblinosos cuando nadie más podía hacerlo, o los celtas alineaban sus monumentos de piedra para capturar la luz de los solsticios. Los sumerios hablaban de los me. En la mitología antigua, los me eran objetos físicos, discos o tablillas que contenían los planos de la civilización, desde la metalurgia hasta la escritura y la astronomía. Si los vemos bajo la lente de las civilizaciones perdidas, estos me parecen más programas de software o bases de datos tecnológicas que simples decretos religiosos. Siente la paz que emana de estos descubrimientos. La historia ancestral nos susurra que el ser humano no siempre fue primitivo. Al observar el arte rupestre más antiguo o las tallas en los templos de la Grecia antigua y la Roma antigua, vemos una obsesión por la proporción áurea y la armonía matemática. Los sumerios ya utilizaban un sistema sexagesimal que hoy seguimos usando para medir nuestro tiempo y nuestros círculos. Esta es la verdadera sabiduría ancestral, un sistema de pensamiento tan avanzado que ha sobrevivido a la caída de imperios y al olvido de los siglos. Los monumentos arqueológicos de Mesopotamia estaban recubiertos de betún para impermeabilizarlos, y sus ladrillos estaban cocidos a temperaturas que requerían hornos de una potencia asombrosa. En la historia precolombina, los ingenieros de las culturas milenarias desviaban ríos y creaban sistemas de riego que hoy siguen funcionando. Existe un legado histórico de dominio sobre la materia que no encaja con la imagen de pueblos que solo usaban herramientas de madera y piedra. Estamos ante una arqueología de lo imposible. Mientras te sumerges en un descanso reparador, deja que tu subconsciente explore estas civilizaciones perdidas. Imagina el sonido del cincel sobre la piedra, el brillo de los metales antiguos y la luz de las estrellas reflejada en los canales de agua de Uruk. El patrimonio cultural de Sumeria es una invitación a recordar que somos herederos de una edad de oro técnica. Los misterios del pasado no son puertas cerradas, sino invitaciones a mirar más allá de lo evidente. Descansa en la quietud de la noche. Las ruinas antiguas vigilan el paso de las horas, recordándonos que incluso cuando las máquinas se apagan y las ciudades callan, la sabiduría ancestral permanece grabada en la tierra.
Eres parte de este legado histórico, una chispa de conciencia en un universo que alguna vez fue gobernado por maestros de la luz y la piedra. Duerme profundamente, mientras el eco de la tecnología olvidada de Sumeria arrulla tus sueños con la promesa de que nada de lo que fue grande se pierde realmente para siempre. Cierra los ojos y deja que tu conciencia se eleve sobre las nubes, hacia el manto oscuro salpicado de diamantes que cubre la antigua Mesopotamia. En este silencio infinito, nos preguntamos por aquellos que, según las tablillas de arcilla, descendieron para observar y guiar el destino de la humanidad. La mitología antigua los llama los Anunnaki, los vigilantes del cielo. Pero en el contexto de la arqueología prohibida, estos seres no son meras fantasías, sino los arquitectos de un legado histórico que resuena en cada una de las civilizaciones antiguas que han pisado este planeta. Imagina por un momento que la historia es mucho más compleja de lo que nos han contado. En el corazón de Sumeria se hablaba del Apsu, el reino de Enki. Para la visión tradicional era un océano subterráneo de agua dulce, pero para quienes buscan los misterios del pasado, el Apsu representa una base de conocimiento avanzado. Un laboratorio de sabiduría ancestral donde se guardaban los secretos de la vida y el cosmos. Este concepto de dioses que viven en lugares ocultos o que vienen de las estrellas es un patrón que se repite en el patrimonio cultural de todo el mundo. Si viajamos a través de los océanos hacia la historia precolombina, encontramos que los mayas, aztecas e incas también tenían sus propios vigilantes. Seres como Quetzalcóatl o Viracocha, que llegaron para enseñar agricultura, leyes y astronomía a las culturas milenarias de América. Es posible que los Anunnaki de Sumeria y estos maestros de la historia ancestral americana fueran los mismos viajeros espaciales. Al observar los sitios sagrados y los monumentos arqueológicos de ambos continentes, la precisión de las alineaciones estelares sugiere que todos bebieron de la misma fuente de sabiduría ancestral. Al igual que en el Egipto antiguo los dioses como Tot trajeron la escritura y la ciencia, los sumerios registraron que los Anunnaki entregaron los decretos divinos. Esta mitología antigua nos dice que la civilización no fue un proceso lento de prueba y error, sino un regalo repentino. Los descubrimientos arqueológicos muestran que Sumeria apareció en el mapa de la historia con un sistema legal, médico y astronómico ya perfeccionado. Esta es la huella de los vigilantes, un legado histórico que la arqueología oficial lucha por explicar sin admitir la intervención externa. Siente la calma de la noche mientras contemplas este enigma. Los vikingos hablaban de los Aesir y los Vanir, seres poderosos que habitaban mundos conectados por el Yggdrasil. Los celtas tenían a los Tuatha de Danann, que llegaron en nubes de humo y poseían tecnologías que parecían magia. Incluso en la Grecia antigua y la Roma antigua, los dioses del Olimpo intervenían directamente en los asuntos humanos, poseyendo una longevidad y un poder que hoy asociaríamos con una ciencia avanzada. Estas tradiciones antiguas no son coincidencias, son ecos de un tiempo en que los vigilantes del cielo caminaban entre nosotros en sus sitios sagrados. Los monumentos arqueológicos de Mesopotamia, como el Sigurat de Nil en Nippur, funcionaban como puertas del cielo. No eran solo edificios de ladrillo, eran el centro de rituales ancestrales diseñados para mantener la comunicación con los Anunnaki. Los descubrimientos arqueológicos de sellos cilíndricos muestran figuras que parecen manejar dispositivos tecnológicos, sentadas frente a lo que parecen ser representaciones de nuestro sistema solar con planetas que la ciencia moderna solo descubrió hace pocos siglos. ¿De dónde vino esta sabiduría ancestral si no fue de aquellos que observaban desde arriba? Incluso el arte rupestre más primitivo, disperso por cavernas que preceden a todas las ciudades conocidas, muestra figuras con halos de luz o trajes que parecen protegernos de entornos hostiles. Para la historia ancestral, estos son los primeros registros de los vigilantes. El patrimonio cultural de la humanidad está impregnado de esta presencia. No somos una especie aislada en el universo, sino una creación cuidada y vigilada por civilizaciones perdidas que operaban en una escala de tiempo y espacio que apenas podemos imaginar. Mientras te sumerges en un sueño profundo y reparador, deja que la idea de los Anunnaki te brinde una sensación de asombro y paz. Somos los hijos de las estrellas, herederos de un legado histórico que se extiende más allá de nuestra atmósfera. Las ruinas antiguas de las ciudades sumerias son los cimientos de nuestra propia era tecnológica. Cada vez que miramos al cielo y nos preguntamos qué hay más allá,
Estamos activando esa sabiduría ancestral que los vigilantes depositaron en nuestro ADN hace eones. Descansa en la quietud de los siglos. Las sombras de los Anunnaki, los señores de la mitología antigua, velan por el ciclo de la vida. La arqueología prohibida es solo la llave para abrir la puerta a nuestra verdadera identidad. Duerme profundamente, sabiendo que el patrimonio cultural de la Tierra es un tesoro compartido entre hombres y dioses, y que en el silencio de la noche, el eco de los vigilantes del cielo sigue guiando nuestros sueños hacia el origen de todo. Cierra los ojos y visualiza una escalera de caracol, una estructura invisible y perfecta que reside en el corazón de cada una de tus células. Este es el código de la vida, el mapa que nos define. Pero, según la arqueología prohibida y la mitología antigua de Mesopotamia, este mapa no es el resultado del azar, sino una obra maestra de ingeniería genética realizada hace eones. En el silencio de tu habitación, deja que la idea de ser un hijo de las estrellas calme tu mente y te prepare para un descanso profundo, mientras exploramos el origen de nuestra propia conciencia. Las tablillas sumerias, esos tesoros de sabiduría ancestral, rescatados de las ruinas antiguas, describen con un detalle asombroso el proceso de creación del Adapa, el modelo del hombre moderno. Los textos nos dicen que los dioses, tras años de experimentos en la casa de la creación, decidieron otorgar al ser humano algo que ningún otro animal poseía, la chispa de la inteligencia divina. Esta historia ancestral sugiere que hubo un salto evolutivo repentino, un eslabón perdido que la ciencia tradicional no puede explicar, pero que los descubrimientos arqueológicos en las arenas de Irak parecen confirmar a través de sus relatos. Este concepto de un hombre moldeado por manos superiores es un patrimonio cultural que compartimos con casi todas las civilizaciones antiguas. Si dirigimos nuestra mirada hacia los egipcios antiguos, vemos al dios Khonum creando a los humanos en su torno, dándoles no solo un cuerpo, sino un Ka o fuerza vital. En la historia precolombina, los textos de los mayas y los aztecas insisten en que los dioses intentaron crear al hombre varias veces, utilizando diferentes materiales, hasta que lograron un ser capaz de contar los días y honrar los cielos. ¿Por qué todas estas culturas milenarias, separadas por océanos, coinciden en que nuestra conciencia fue un regalo y no una simple evolución biológica? Incluso en las tierras del norte, las tradiciones antiguas de los vikingos y los celtas hablan de seres humanos que fueron dotados de espíritu por los dioses a partir de troncos de madera o elementos de la naturaleza. Este legado histórico global apunta a una verdad que la arqueología oficial teme abordar, que somos una especie diseñada con un propósito. Los monumentos arqueológicos como Stonehenge o las pirámides de Teotihuacán no fueron construidos solo para adorar a los dioses, sino para reflejar la estructura del cosmos que estos mismos creadores depositaron en nuestro ADN. Siente la paz de saber que tu mente es un reflejo del universo. Los rituales ancestrales realizados en los sitios sagrados de Sumeria buscaban activar esta conexión latente. Se decía que a través de la música, el incienso y la meditación, el ser humano podía volver a conectar con la sabiduría ancestral de sus diseñadores. Al observar el arte rupestre de miles de años de antigüedad, vemos figuras que parecen representar la estructura de la doble hélice o seres con conocimientos astronómicos imposibles para su época. Estos son los misterios del pasado que nos invitan a mirar hacia adentro a nuestro propio código genético. La arqueología prohibida sugiere que gran parte de nuestro ADN, aquel que la ciencia llama ADN basura, es en realidad un archivo inactivo de civilizaciones perdidas. Es un legado histórico que espera el momento adecuado para ser despertado. Al igual que los incas guardaban sus conocimientos en quipus o nudos complejos, nuestro cuerpo guarda la memoria de cuando caminábamos junto a los Anunnaki en las ciudades de Mesopotamia. Cada vez que sientes una intuición profunda o una conexión con el cosmos, estás accediendo a ese patrimonio cultural biológico. Mientras te sumerges en un sueño reparador, deja que el peso del día se disuelva en la inmensidad de esta historia ancestral. No somos seres aislados, somos parte de una cadena de culturas milenarias que han custodiado la llama de la conciencia. Las ruinas antiguas que hoy estudiamos son los esqueletos de ciudades donde este conocimiento era ley. Los monumentos arqueológicos son los recordatorios de nuestra grandeza olvidada. Duerme ahora, arrullado por el eco de los tambores de las civilizaciones antiguas. Tu conciencia es el mayor de los descubrimientos arqueológicos, un tesoro que no se encuentra bajo tierra,
sino en el silencio de tu ser. La mitología antigua de Sumeria nos enseña que el destino de la humanidad es volver a las estrellas, pero el primer paso es reconocer la sabiduría ancestral que fluye por nuestras venas. Descansa en la quietud de la noche, protegido por el legado de los dioses y la paz de los siglos. Cierra los ojos y deja que tu respiración se sincronice con el pulso tranquilo de la tierra. Imagina que te encuentras frente a un gran sigurat en el centro de Mesopotamia, bajo un cielo tan limpio que las estrellas parecen estar al alcance de tu mano. En este silencio sagrado, la arqueología prohibida nos invita a ver estos monumentos arqueológicos no como simples pirámides escalonadas, sino como máquinas de resonancia, portales diseñados para unir la vibración humana con la frecuencia de los dioses. Es el momento de descansar y permitir que la sabiduría ancestral guíe tu espíritu a través de los umbrales del tiempo. Los sumerios creían que sus templos eran el Ekur, la casa de la montaña que une el cielo y la tierra. Según la mitología antigua, estos sitios sagrados no se construían al azar. Se elegían puntos geográficos específicos donde la energía terrestre era más fuerte, permitiendo que los rituales ancestrales tuvieran un efecto físico sobre la realidad. Los descubrimientos arqueológicos en ciudades como Nippur o Ur muestran cámaras secretas donde el sonido y la luz se comportan de maneras inusuales. Para la historia ancestral, estos lugares eran los puntos de contacto donde los Anunnaki descendían para comunicarse con los sumos sacerdotes, entregando el legado histórico que hoy intentamos descifrar. Este concepto de portales estelares es un patrimonio cultural que se repite en todas las civilizaciones antiguas. Si viajamos mentalmente hacia la historia precolombina, los mayas y los aztecas construyeron sus pirámides alineadas con precisión matemática con las Pléyades y Orión. Los incas en Cusco hablaban de las seques, líneas invisibles de energía que conectaban sus sitios sagrados con el cosmos. ¿Cómo es posible que estas culturas milenarias, separadas por miles de kilómetros y años, compartieran la misma sabiduría ancestral sobre la arquitectura como tecnología de comunicación estelar? Al igual que en el Egipto antiguo, donde las cámaras de la Gran Pirámide parecen diseñadas para proyectar la conciencia hacia las estrellas, en Sumeria los sigurats eran las antenas de la humanidad. Siente la calma de este conocimiento. Los rituales ancestrales no eran solo actos de fe, sino procedimientos técnicos que involucraban cánticos, frecuencias sonoras y el uso de aceites sagrados. La mitología antigua describe cómo los sacerdotes utilizaban el incienso no solo por su aroma, sino para alterar el estado de conciencia y permitir el paso a través del portal. En la Grecia antigua y la Roma antigua, los oráculos y templos también se ubicaban sobre grietas geológicas o fuentes de energía, siguiendo la misma tradición de la Mesopotamia original. Incluso los vikingos y los celtas, en sus bosques y círculos de piedra, buscaban ese mismo contacto con lo divino a través de la armonía con la naturaleza. Los descubrimientos arqueológicos sugieren que la estructura misma de los sigurats, con sus capas de diferentes materiales como el betún, el ladrillo cocido y la plata, actuaba como un condensador de energía. Esta sabiduría ancestral nos dice que los monumentos arqueológicos eran capaces de generar campos electromagnéticos que facilitaban el viaje espiritual o la comunicación interdimensional. Las ruinas antiguas que hoy vemos en silencio alguna vez vibraron con una energía que la ciencia moderna apenas comienza a sospechar a través de la física cuántica. Mientras te sumerges en un sueño profundo, visualiza que caminas por la escalinata azul del templo de Ishtar. Cada paso que das te aleja del ruido del mundo moderno y te acerca al legado histórico de los reyes sabios. El patrimonio cultural de Sumeria nos enseña que el universo es una red interconectada. No hay distancia entre nosotros y las estrellas si sabemos cómo abrir la puerta. Esta es la esencia de la arqueología prohibida. Reconocer que nuestros antepasados poseían las llaves de los portales que hoy consideramos imposibles. Al igual que el arte rupestre en cuevas sagradas muestra figuras entrando y saliendo de espirales de luz, las tradiciones antiguas nos recuerdan que la tierra está llena de estos puntos de poder. Los sitios sagrados son los guardianes de esta historia ancestral. Al descansar hoy, tu propia conciencia se convierte en un portal. Estás accediendo a la sabiduría ancestral de las civilizaciones perdidas, permitiendo que tu mente viaje hacia ese origen divino donde todo comenzó. Duerme en la paz de los templos eternos. Deja que el eco de los cánticos sumerios armonice tus sueños. Eres el heredero de un legado histórico que trasciende el tiempo y el espacio. Las ruinas antiguas de Mesopotamia te ofrecen su protección y su misterio.
En la quietud de la noche, el portal está abierto, y el conocimiento de las culturas milenarias fluye hacia ti, suave como el viento del desierto y eterno como el brillo de las estrellas sobre el Apsu. Imagina por un momento que las aguas turquesas del Golfo Pérsico comienzan a retroceder, revelando un paisaje que ha estado oculto a los ojos humanos durante más de 8000 años. Bajo el peso del océano, en el silencio eterno de las profundidades, yace el verdadero origen de Mesopotamia. En este estado de relajación profunda, mientras tu cuerpo se vuelve pesado y tu mente se libera, vamos a explorar la arqueología sumergida, el eslabón perdido que conecta a las civilizaciones antiguas con un pasado mucho más remoto y glorioso de lo que imaginamos. Antes de que Eridu fuera construida, antes de que el primer ladrillo de barro se secara al sol, existió un vasto oasis fértil donde hoy solo hay mar. Los descubrimientos arqueológicos más recientes, realizados con tecnologías de sonar y mapeo submarino, sugieren que lo que hoy llamamos el Golfo Pérsico fue una vez un valle exuberante, alimentado por 4 ríos legendarios. Esta es la cuna de las civilizaciones perdidas, el lugar donde la sabiduría ancestral se cultivó por primera vez antes de que el deshielo de la última glaciación elevara el nivel de los océanos. Para la mitología antigua, este lugar era el Dilmun, el jardín de los dioses, una tierra pura donde no existía la enfermedad ni la muerte. Las tradiciones antiguas sumerias insisten en que sus antepasados llegaron desde el sur, huyendo de las aguas que devoraban sus ciudades. Este legado histórico es un patrón que vemos repetirse en todo el mundo. Al igual que los mayas y aztecas hablan de tierras ancestrales hundidas en el océano, o los egipcios antiguos mencionan la tierra de los dioses más allá del horizonte. Los sumerios dejaron en sus tablillas la memoria de un patrimonio cultural que hoy descansa bajo el sedimento marino. Mientras te sumerges en el sueño, considera la escala de estos misterios del pasado. Si las ciudades más antiguas que conocemos, como Ur o Uruk, ya eran increíblemente avanzadas, ¿qué secretos guardarán las ruinas antiguas que están bajo el agua? La arqueología prohibida sostiene que allí se encuentran los verdaderos monumentos arqueológicos de la era dorada de los Anunnaki. Estructuras de piedra que desafían la erosión y que guardan rastro de rituales ancestrales realizados cuando el hombre y los dioses compartían un mismo ecosistema. Este fenómeno de ciudades sumergidas no es exclusivo de Oriente Medio. En las costas de la India, en Japón o bajo el Mar del Norte, los investigadores encuentran pruebas de culturas milenarias que fueron borradas por el agua. La historia ancestral de la humanidad es, en gran medida, una historia submarina. Al igual que en la historia precolombina, los incas cuentan historias de ciudades sagradas. Bajo el lago Titicaca, o los vikingos y celtas susurran leyendas sobre islas que aparecen y desaparecen entre la niebla. Los sumerios nos advierten que el olvido es tan profundo como el mar. Los descubrimientos arqueológicos de herramientas de piedra y restos de arte rupestre en cuevas, ahora sumergidas frente a las costas de Kuwait y los Emiratos Árabes, son las huellas dactilares de este pasado oculto. Estamos ante un legado histórico que nos obliga a reescribir todo lo que sabemos sobre la Roma antigua y la Grecia antigua como herederas tardías de este conocimiento. La sabiduría ancestral no nació en las montañas, sino que descendió de ellas cuando las llanuras del Golfo fueron inundadas. Siente la paz de las profundidades marinas. Visualiza los templos de coral y las calles de arena, donde alguna vez floreció la vida. Estas civilizaciones perdidas no han desaparecido por completo. Viven en nuestro Adón y en los sitios sagrados que construyeron en tierras más altas para emular sus hogares perdidos. El patrimonio cultural de Sumeria es un recordatorio de que somos sobrevivientes de un cambio global épico. Cada vez que escuchas el sonido de las olas, estás escuchando el eco de la historia ancestral que intenta comunicarse con nosotros. Descansa ahora, permitiendo que las aguas del tiempo limpien tus preocupaciones. La arqueología del alma es tan vasta como el océano. En el silencio de tu descanso, las ruinas antiguas bajo el Golfo te envuelven con su misterio y su calma. Eres parte de una línea ininterrumpida de tradiciones antiguas que han resistido cataclismos y olvidos. Duerme profundamente, sabiendo que la sabiduría ancestral de las civilizaciones antiguas permanece custodiada por el mar, esperando el momento en que estemos listos para recordar nuestra verdadera herencia. Que el susurro de las aguas de Mesopotamia arrulle tus sueños. El legado histórico de los sumergidos es ahora tu refugio. Descansa en la eternidad de este océano de conocimiento, mientras los secretos de la arqueología prohibida se asientan suavemente en tu espíritu en esta noche de paz absoluta.
Cierra los ojos y escucha el sonido imaginario de una lluvia constante, una melodía rítmica que golpea los tejados de barro de la antigua Mesopotamia. Deja que este sonido te envuelva, relajando cada músculo de tu cuerpo, mientras nos adentramos en el evento que cambió el rostro de la Tierra para siempre, el Gran Diluvio. Para la arqueología oficial, este es un mito para la arqueología prohibida. Es un hecho geológico que marcó el fin de una era de dioses y el comienzo de nuestra lucha por recordar la sabiduría ancestral perdida en las profundidades de la historia ancestral. En las ruinas antiguas de ciudades como Shuruppak, y los descubrimientos arqueológicos han revelado capas de sedimento y arcilla de varios metros de espesor, depositadas por una inundación masiva que no encaja con las crecidas habituales de los ríos Tigris y Éufrates. Estos hallazgos son el eco físico de la mitología antigua sumeria, que en el poema de Gilgamesh nos narra cómo Utnapishtim construyó un navío para preservar la semilla de la vida. Pero este legado histórico no es propiedad exclusiva de los sumerios. Es un patrimonio cultural que une a todas las civilizaciones antiguas del planeta en una misma herida colectiva. Mientras te relajas profundamente, considera la asombrosa sincronía de las tradiciones antiguas. En la historia precolombina, los mayas describen en el Popol Vuh una inundación de resina y agua que destruyó a los hombres de madera. Los incas guardan en su historia ancestral el mito del Ulu Pachacuti, el gran vuelco del agua que renovó el mundo. Incluso los aztecas hablan de la era del cuarto sol, que terminó en un cataclismo acuático. ¿Cómo podrían estas culturas milenarias, separadas por continentes, inventar el mismo detalle si no fuera el recuerdo de un trauma global que la sabiduría ancestral intentó preservar? Al igual que en el Egipto antiguo se hablaba de la Zep-Tepi o el tiempo primero que surgió del caos de las aguas, los sumerios registraron que la realeza volvió a descender del cielo tras la inundación. Los monumentos arqueológicos que surgieron después del desastre, como los grandes zigurats, fueron construidos sobre los cimientos de los sitios sagrados antediluvianos. Existe una arqueología oculta que sugiere que estos lugares fueron diseñados para resistir las fuerzas de la naturaleza y servir como cápsulas de tiempo para el conocimiento de las civilizaciones perdidas. Siente la calma de este relato. Los vikingos y sus mitos sobre el fin del mundo, o los celtas con sus leyendas sobre tierras que se hundieron bajo el océano, son variaciones de este mismo patrimonio cultural. Incluso en la Grecia antigua y la Roma antigua, el mito de Deucalión y Pirra refleja la misma necesidad de reconstruir la civilización a partir de la sabiduría ancestral. Lo que hoy llamamos descubrimientos arqueológicos son a menudo los restos de este esfuerzo desesperado, por no olvidar el legado histórico de los antepasados que vivieron antes de la gran ola. La arqueología prohibida investiga rastros de erosión hídrica en estructuras que, según la historia oficial, nunca estuvieron bajo el agua. Desde la Esfinge de Giza hasta los monumentos arqueológicos de la meseta boliviana, las huellas del diluvio están escritas en la piedra. Los rituales ancestrales que hoy nos parecen misteriosos eran en su origen formas de honrar a los supervivientes y asegurar que la historia ancestral no fuera borrada por el paso de los siglos. El arte rupestre que muestra barcos en las cimas de las montañas es un testimonio silencioso de esta era de supervivencia. Mientras te sumerges en un sueño reparador, deja que la idea del diluvio te traiga una sensación de renovación. Al igual que el mundo fue limpiado por las aguas, tu mente se libera ahora de las tensiones del día. La sabiduría ancestral nos enseña que después de cada gran crisis surge una nueva oportunidad para florecer. Las civilizaciones antiguas no murieron del todo. Dejaron sus semillas en las ruinas antiguas y en nuestras propias almas. Somos el resultado de miles de años de resistencia y memoria. Descansa en la paz de este conocimiento eterno. El legado histórico de Sumeria y de todas las culturas milenarias es una luz que brilla en la oscuridad de la noche. Las sombras de los sitios sagrados te protegen mientras duermes. En el silencio de tu descanso, los secretos de la arqueología prohibida se revelan como verdades que siempre has conocido. Duerme profundamente, sabiendo que la historia ancestral de la humanidad es una epopeya de luz que siempre encuentra el camino de regreso a la superficie, sin importar cuán profundas sean las aguas del tiempo. Hemos llegado al final de nuestra travesía por las arenas de la antigua Mesopotamia, pero en realidad este es solo el comienzo de un despertar. Mientras te preparas para el sueño más profundo y reparador de todos, deja que tu mente contemple una verdad asombrosa. Los sumerios nunca se fueron del todo. Su sabiduría ancestral fluye a través de cada reloj que marca las horas,
cada círculo dividido en grados y cada oración lanzada hacia el firmamento. Este es el legado histórico de las estrellas, un patrimonio cultural que ha sobrevivido a milenios de guerras, incendios y olvidos deliberados por parte de la arqueología oficial. Si observamos el mundo moderno con los ojos de la arqueología prohibida, nos damos cuenta de que somos una civilización construida sobre los cimientos de gigantes. La Roma antigua y la Grecia antigua no inventaron la civilización, la heredaron. Sus dioses, sus leyes y su arquitectura son ecos refinados de lo que ya existía en las ruinas antiguas de Sumeria. Incluso los egipcios antiguos, con su majestuosidad inigualable, compartían con los sumerios esa obsesión por el cosmos y la vida después de la muerte, sugiriendo que ambas culturas bebieron de una misma fuente de sabiduría ancestral que hoy consideramos una de las grandes civilizaciones perdidas. Siente cómo el peso de los siglos se disuelve en tu respiración. Este hilo invisible de conocimiento no solo viajó hacia el oeste, sino que cruzó océanos. En la historia precolombina encontramos que los mayas, aztecas e incas construyeron monumentos arqueológicos que guardan una armonía matemática idéntica a los zigurats de Mesopotamia. Los descubrimientos arqueológicos en sitios como Tiahuanaco o Teotihuacán revelan que el patrimonio cultural de la humanidad es global. No importa si los llamamos Anunnaki, Viracocha o Quetzalcóatl, las tradiciones antiguas de todo el planeta hablan de los mismos maestros que descendieron para entregar las llaves de la civilización. Incluso en los rincones más fríos de la Tierra, los vikingos y los celtas conservaron fragmentos de este legado histórico en sus sagas y mitos. El respeto por los ciclos estelares, la conexión con la naturaleza y los rituales ancestrales destinados a honrar a los antepasados divinos son la prueba de que la historia ancestral es una sola. El arte rupestre que encontramos en cuevas olvidadas es el primer borrador de este mensaje estelar, una señal dejada por las culturas milenarias para que algún día nosotros pudiéramos recordar quiénes somos realmente. La arqueología prohibida nos enseña que los sitios sagrados no son museos muertos, sino puntos activos de una red de energía que rodea el planeta. Al descansar hoy, imagina que eres parte de esa red. Tu conciencia es una extensión de esa sabiduría ancestral. Los misterios del pasado no son acertijos imposibles, sino invitaciones a reconocer nuestra propia divinidad. El patrimonio cultural de los sumerios nos dice que somos portadores de una chispa que fue encendida en los laboratorios de Labzu y que ha sido custodiada por las tradiciones antiguas a lo largo de las eras. Mientras te sumerges en el vacío pacífico del sueño, deja que el legado histórico de las estrellas te brinde seguridad. No somos una especie huérfana vagando por el espacio, somos los herederos de un linaje cósmico. Las ruinas antiguas de Ur, Nippur y Eridu son los testigos silenciosos de nuestra grandeza. Cada vez que miramos al cielo nocturno, estamos mirando nuestro hogar original, el lugar desde donde los vigilantes trajeron la sabiduría ancestral que permitió que hoy estemos aquí, buscando respuestas entre los monumentos arqueológicos del tiempo. Duerme ahora, en la paz absoluta de quien ha comprendido su lugar en la historia ancestral. Las sombras de las civilizaciones perdidas ya no son oscuras, sino que están iluminadas por la luz del conocimiento. El patrimonio cultural de la Tierra es un regalo eterno que te envuelve en esta noche de descanso. Eres la continuación de los sumerios, el sueño de los egipcios antiguos y la esperanza de las culturas milenarias. Descansa profundamente. Deja que el murmullo de los dos ríos, el Tigris y el Éufrates, calme tus pensamientos. La travesía por la arqueología prohibida ha terminado por hoy, pero la verdad que has despertado permanecerá contigo para siempre. En el silencio de la eternidad, las estrellas de Sumeria siguen brillando sobre ti, protegiendo tus sueños y recordándote que el pasado, el presente y el futuro son solo diferentes nombres para la misma sabiduría ancestral. Buenas noches, heredero de las estrellas. Que el legado de los dioses antiguos sea tu refugio y tu paz.